Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Después de una larga, casi eterna espera, el Real Betis ha oficializado el fichaje de Héctor Bellerín, que firma con el club verdiblanco por las próximas 4 temporadas, consiguiendo así su único fin, su único objetivo, el de convertirse en futbolista definitivamente del Betis. Estuvo cedido durante la campaña 21-22, consiguió de hecho el título de la Copa del Rey dando una asistencia en la final, y esta última temporada ha estado entre Fútbol Club Barcelona y Sporting de Portugal, haciendo unos contratos algo extraños con el único fin de quedar ahora como agente libre y convertirse en nuevo futbolista bético. Contrato por 4 temporadas hasta 2027, tiene ahora 28 años, así que la madurez de su carrera, posiblemente su mejor nivel, se va a poder ver en la entidad verde y blanca, también en el sitio en el que él desea estar. Como no, estamos aquí para analizar todo lo que le va a dar al Betis Héctor Bellerín, lo que le ofreció en su día y lo que le puede dar durante estas próximas 4 temporadas. Hablaremos también de la comparación con Sabalí, el tema de Montoya y todas las condiciones que reúne Bellerín y que seguramente le van a aportar mucho al conjunto bético. ¡Comenzamos! Entrando a analizar esta incorporación, la tercera del verano después de la de Marc Roca, cuyo análisis habéis tenido hace unas horas en el canal, Bellerín es un lateral que obviamente destaca por su capacidad de recorrido, por su nivel ofensivo, por su presencia en el último tercio y por lo que puede destacar a partir de recorrer constantemente en ida y vuelta a la banda. A mí me parece, más allá del recorrido, que también lo comentaremos después, que es un lateral que destaca muchísimo por su capacidad técnica, tanto en el pase como en la conducción. Es un lateral, es una figura que desde ese lateral diestro al Betis le va a dar muchas veces salidas desde atrás, ya digo, desde el pase, ya bien sea sobre el extremo o por dentro sobre el pivote, como conduciendo en diagonal para poder darle salida al equipo, para romper esa primera línea, para sortear a uno de los marcadores, uno de los rivales, y que a partir de ahí el equipo pueda ir progresando. Entre Bellerín y Marc Roca, el Betis gana 2 pies muy interesantes para los primeros pases y para poder progresar, algo que, como comentamos en el análisis de Marc Roca, le ha venido costando mucho en este último año. De hecho, tal es el nivel técnico de Bellerín que Manuel Pellegrini incluso tiró de él como mediocentro, como interior en algunos momentos para salir desde atrás. Por tanto, ya se entiende que Bellerín va a ser una figura que a Pellegrini le va a dar riqueza táctica para poder variar los esquemas, para poder ir moviendo piezas como si fuera un tablero de ajedrez, para organizar al equipo, para intentar ir cambiando los partidos o para tocar ciertas teclas en algunos momentos contra unos rivales o en algunos momentos de los encuentros. Por tanto, siempre tener esa riqueza y esa variación constante es muy positivo para un equipo y sobre todo para un entrenador, Manuel Pellegrini, que con esto sabe jugar muy bien. Por tanto, Bellerín, lo primero que destacó, su capacidad en el pase y en la conducción para batir líneas y para poder superar rivales, con el fin de que el Betis consiga ir progresando y superar presiones, algo muy interesante. Con su llegada y después de la salida de Alex Moreno el pasado invierno, Bellerín se convierte en el lateral del Betis de mayor vocación ofensiva, con más capacidad para alcanzar la línea de fondo, con más presencia en el último tercio, con más facultades, creo que físicas, para poder ir y volver, con ese puntito de alegría, y esto le puede sentar muy bien al equipo de Pellegrini. Además, es cierto que Miranda, Montoya, Sabalí, Abner, ninguno ha alcanzado ese punto a nivel ofensivo de Alex Moreno, y Bellerín, si alcanza un buen punto físico, me da a mí que sí se va a poder aproximar a todo lo que ofrecía Alex en cuanto a profundidad y sobre todo en cuanto a veces que conseguía alcanzar la línea de fondo y ser, a fin de cuentas, una amenaza desde esa banda. Otro tema de Bellerín, principalmente, que va a significar una amenaza por esa banda derecha que el Betis con Sabalí y obviamente con Montoya en ningún caso ha llegado a tener. Sí creo que en su primera etapa en el Betis a Héctor Bellerín en el plano físico le costó, llegó el último día del mercado y desde que llegó hasta diciembre, enero le costó un poquito el plano físico y ahí, pues claro, tenía que limitarse un poco más, no llegaba tantas veces a línea de fondo, no se proyectaba con tantísima alegría y con tanta continuidad, no repetía tantos esfuerzos, pero una vez que adquirió ese punto competitivo y que físicamente estaba mejor, cuajó unos últimos meses muy buenos en cuanto a lo ofensivo, en cuanto a profundidad,
profundidad, llegar a línea de fondo, darle frescura, darle dinamismo al equipo, darle alegría, ser siempre una opción cuando el equipo transita, porque además es un tipo que obviamente es muy veloz. Entonces me da la impresión de que va a ser muy importante cómo haga la pretemporada. Obviamente haciendo esta fase de preparación tiene muchas más opciones de alcanzar bien ese nivel físico para poder ofrecer ese nivel que os comentaba del año que estuvo ya en el Betis. Me da la impresión, eso sí, que es un jugador que depende más de su físico que otros. Obviamente es lateral y cualquier jugador que depende de su velocidad, pues le da más importancia a su estado físico. Pero en el caso de Héctor, ya le pasó cuando llegó, insisto, que tuvo un tramo algo complicado y una vez que llegó al buen nivel físico, consiguió romperla, consiguió desatarse la melena y encontrar su mejor fútbol. Así que vital, más allá obviamente de que no haya lesiones musculares, que haga una buena pretemporada, que se curta, que vaya compitiendo para que cuando llegue el tramo más importante de la liga, los primeros partidos, ya esté en un buen tono para tener ese puntito de alegría, ese puntito de dinamismo y también, por supuesto, de profundidad desde la banda derecha. En el plano defensivo también me parece un lateral seguro, solvente, bastante ordenadito y que pocas veces comete errores groseros, tiene muchos fallos de marca o en el 1 contra 1 sea fácil de superar. Obviamente destaca mucho más en la parcela ofensiva y defensivamente probablemente no sea tan seguro o tan competitivo como Youssouf Sabaly, pero es un futbolista que a fin de cuentas se las apaña, que no comete errores y que compite a un buen nivel. Obviamente en cuanto a defensa le ponemos un nivel medio y en cuanto a nivel ofensivo sí que se eleva. Entonces, por supuesto, el aspecto físico que comentamos es fundamental para alcanzar un buen punto competitivo y para que a partir de ahí también en el plano defensivo él esté cómodo. También porque si en el defensivo no estás cómodo, al final te acabas limitando en lo ofensivo. Cuando quieras subir, uno piensa, llevo un par de fallos atrás, igual mejor me quedo en esta zona. Pero en ese sentido, ya digo, una vez que alcance el tono, seguramente vaya a conseguir la confianza y la frescura para volver a recuperar su mejor nivel. Otros temas muy importantes, edad, de madurez completamente, 28 años, aclimatación, adaptación, ninguna, conoce a todo el vestuario y además el deseo de estar en el Betis, pura felicidad y desde el plano personal no va a haber ningún tipo de problemas. Reúne Bellerín casi, bueno, sin el casi, reúne todos los requisitos para dar los mejores años de su carrera en el Betis, ya digo, porque quiere estar en Sevilla, porque conoce a todo el vestuario y porque va a alcanzar ese puntito de edad de los 30 años en los que va a estar más maduro, va a tener más experiencia, se va a convertir probablemente en una de las figuras más jerárquicas del vestuario y que además a esas edades es cuando muchas veces se da un saltito en lo competitivo, por la experiencia, por la jerarquía en los vestuarios y convertirse en un lateral, más allá de ser tan alegre, tan ofensivo y tan dinámico, es más seguro, solvente y que desde el plano competitivo también le pueda dar al equipo. Es un movimiento que evidentemente estaba cantado, pero que reúne muchos requisitos para poder darle mucho, en muchos registros, al Betis de Pellegrini. Hasta aquí el vídeo de hoy. En definitiva, por hacer un resumen de lo que hemos comentado de Bellerín, gran capacidad técnica tanto en el pase como en la conducción para ser una figura fundamental en salida de balón, un lateral de recorrido con mucha alegría y que tiene capacidad para llegar en repetidas ocasiones a línea de fondo para plantarse en 3/4 de final y que en lo defensivo es competitivo, es bastante ordenadito y que en ningún caso va a suponer una debilidad, un lunar para el conjunto verde y blanco. Fundamental, eso sí, que la pretemporada vaya de la mejor forma posible y que ese puntito físico lo pueda mantener y que cada vez vaya a ir a más, porque como he comentado antes, me parece un jugador que depende en muchos registros de su juego de su físico. Así que veremos qué tal es su adaptación, que ya digo, no debe haber ningún tipo de problemas en que se convierta en lateral titular o al menos competir por todo lo alto con Youssouf Sabaly, que también viene de cuajar una muy buena temporada. Estaremos pendientes de todo lo que suceda y también la rescisión de Martín Montoya. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre digo, dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.